Mi madre me llamó desesperada, estaba teniendo un infarto. Le pedí a mi esposo que me llevara a su casa, pero él se negó. Dijo, otra vez esa vieja mentirosa. Ve tú sola, yo no te llevaré. Fui corriendo hasta su casa, pero cuando llegué ya había fallecido. Después del funeral, el abogado me informó sobre mi herencia de 92 millones. Mi esposo dijo que deberíamos dividirla. Entonces yo le respondí, ¿quién eres tú? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. La noche era fría en Buenos Aires, con un viento helado que atravesaba las calles y hacía temblar a quienes se aventuraban fuera. Elena estaba en la pequeña sala de su departamento, revisando documentos acumulados del trabajo, cuando el teléfono fijo sonó. La repentina interrupción la hizo dar un salto, y un extraño presentimiento se instaló en su pecho. ¿Hola? Respondió con un tono ligeramente ansioso. Del otro lado de la línea, la voz de Rosa, su madre, llegó entrecortada, apenas audible. Elena, hija, no puedo respirar. Creo que es el corazón. El tono débil y angustiado de Rosa se apagó al final, dejando a Elena en un silencio aterrador. Mamá, mamá, dime dónde estás. Gritó, pero no obtuvo respuesta. Colgó rápidamente, presa del pánico, y corrió hacia la habitación donde estaba su esposo, Daniel. Él estaba sentado en la cama, mirando un programa en su tablet con una expresión relajada, completamente ajeno a la tormenta emocional que se desataba en Elena. Daniel, mi mamá está mal. Creo que está teniendo un infarto. Necesito que me lleves ahora mismo. Sin apartar los ojos de la pantalla, Daniel soltó un suspiro de fastidio y respondió con frialdad. ¿Otra vez esa vieja con sus dramas? Seguro no es nada. Toma un taxi si quieres, yo no pienso moverme para ayudar a esa vieja mentirosa. Las palabras de Daniel resonaron como un golpe seco en el pecho de Elena. No era la primera vez que él mostraba su indiferencia hacia su madre, pero esta vez era diferente. Rosa estaba en peligro, y su desdén no solo era hiriente, sino incomprensible. Daniel, por favor, mi mamá no mentiría sobre algo así. Está mal. ¿No entiendes? Rogó Elena, pero su voz temblorosa apenas logró moverlo. Daniel finalmente levantó la mirada, con una sonrisa cínica. ¿No se supone que ella estaba perfectamente bien? Qué raro para alguien que se metió en nuestras cosas hace semanas, dijo con sarcasmo. Elena supo de inmediato a qué se refería. Rosa había oído a Daniel hablar por teléfono con otra mujer en un tono que dejó claras sus intenciones. No te preocupes. Pronto estaré contigo, mi amor. Había sido una de las frases que Rosa mencionó con preocupación. Elena enfrentó a Daniel en su momento, pero él lo negó todo, asegurando que su madre estaba inventando cosas para crear problemas en su matrimonio. Aunque al principio creyó en él, ahora todo volvía a su mente como un rompecabezas que empezaba a encajar. ¿Sabes qué? No importa. Me las arreglaré sola, dijo con un tono firme, lleno de rabia y decepción. Elena buscó su bolso, pero al abrirlo recordó que no tenía efectivo y no había llevado su tarjeta de débito ese día. Desesperada, se abrigó rápidamente y salió de casa sin mirar atrás, dispuesta a llegar a la casa de su madre a pie, aunque estuviera a varias cuadras de distancia. El camino parecía interminable. El frío calaba hasta los huesos y el viento hacía que cada paso fuera más difícil. Con cada respiración, Elena sentía como la angustia la apretaba más fuerte. Por favor, mamá, aguanta. Estoy llegando, repetía en su mente como un mantra para mantenerse en movimiento. Cuando finalmente llegó a la casa de Rosa, notó que las luces estaban apagadas. Tocó la puerta frenéticamente, pero no hubo respuesta. Usó las llaves que siempre llevaba consigo y entró corriendo. Mamá, mamá, soy yo, Elena. Gritó mientras encendía las luces. El silencio era abrumador. La encontró desplomada en el suelo de la sala, con el rostro pálido y una expresión de dolor congelada en sus rasgos. No, no, no. Mamá, despierta, por favor. Elena se arrodilló junto a ella, sacudiéndola suavemente mientras las lágrimas comenzaban a caer. En medio de su desesperación, corrió hacia la casa de su vecino, don Manuel, un hombre mayor que siempre había sido amable con Rosa. Don Manuel, necesito su ayuda. Mi mamá está inconsciente. Por favor, ayúdeme a llevarla al hospital.
rogó con la voz entrecortada. El vecino no lo dudó. Juntos cargaron a Rosa al auto de don Manuel y condujeron a toda velocidad hacia el hospital más cercano. Durante el trayecto, Elena sostenía la mano fría de su madre, suplicando en silencio que resistiera. Cuando llegaron, un equipo médico los recibió en urgencias y llevó a Rosa de inmediato a una sala de reanimación. Elena quiso seguirlos, pero una enfermera le pidió que esperara afuera. Sentada en la fría sala de espera, con las manos apretadas y el corazón desbocado, Elena rezaba por un milagro. Después de lo que parecieron horas, un médico salió con una expresión seria. ¿Es usted la hija de Rosa García?, preguntó. Sí, soy su hija. ¿Cómo está?, respondió Elena con la voz apenas audible. El médico hizo una pausa, bajando la mirada antes de hablar. Lamento mucho tener que decirle esto, pero su madre llegó con un infarto masivo. Hicimos todo lo posible, pero no pudimos salvarla. Lo siento mucho. El mundo de Elena se detuvo. Las palabras del médico resonaban en su cabeza como un eco interminable. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras el peso de la pérdida la aplastaba. Don Manuel trató de consolarla, pero el dolor era demasiado grande. Cuando finalmente regresó a casa esa noche, encontró a Daniel en el sofá, disfrutando de una copa de vino. ¿Y entonces? ¿Era tan grave como decía?, preguntó con tono indiferente, sin apartar la vista de la televisión. Elena no respondió. Lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de dolor, rabia y decepción. Sin decir una palabra, se dirigió a su habitación, cerró la puerta y se dejó caer en la cama. Esa noche lloró hasta quedarse dormida, con el corazón roto y la certeza de que algo debía cambiar. El amanecer llegó con un silencio insoportable. El sol se alzó tímidamente en el cielo, como si respetara el duelo de Elena. Sentada en la cocina, con una taza de té entre las manos temblorosas, sentía el vacío que la muerte de Rosa había dejado. Su madre no solo era su familia más cercana, era su refugio, su mayor apoyo y la única persona que siempre había estado a su lado, incluso en los momentos más oscuros. Luis, su hermano mayor, llegó temprano ese día. Aunque compartían la misma pérdida, su forma de procesar el dolor era diferente. Luis intentaba ser fuerte, enfocándose en los trámites del funeral y los detalles logísticos, mientras Elena se sentía como una hoja al viento, incapaz de tomar decisiones. «¿Elena?», dijo Luis, tocando suavemente su hombro. Ella levantó la mirada, sus ojos hinchados por el llanto. «Necesitamos decidir algunas cosas para el velorio». Elena asintió lentamente, incapaz de articular palabras. Juntos revisaron las opciones que la funeraria les había dado. Mientras Luis hablaba con los encargados, Elena solo podía pensar en las manos de su madre, las mismas manos que la habían cuidado, que habían trabajado incansablemente para criarla, y que ahora estaban inertes y frías en una sala de morgue. Esa tarde, mientras se organizaba el velorio, Daniel apareció en casa. Su actitud, como siempre, era distante. «¿Necesitan algo?», preguntó con voz plana, como si estuviera cumpliendo con una obligación. «No, Daniel. Todo está bajo control», respondió Luis, con un tono cortante. Él nunca había simpatizado con su cuñado. En ese momento, su indiferencia hacia el dolor de Elena solo confirmaba lo que siempre había sospechado. Daniel no era el hombre que ella merecía. Elena observó a su esposo desde el pasillo. Quería que él se acercara, que la abrazara y le dijera que todo estaría bien. Pero en lugar de eso, Daniel se quedó en la sala, revisando su teléfono. Ese pequeño gesto, o la ausencia de él, fue como una puñalada para Elena. El salón de velatorio estaba lleno de amigos y vecinos que habían conocido y querido a Rosa, la mujer fuerte y bondadosa que había dejado una marca en todos aquellos que la rodeaban. Elena, vestida de negro, recibía las condolencias con una sonrisa débil pero agradecida. En un rincón del salón, Daniel estaba sentado, revisando su reloj cada pocos minutos, claramente incómodo. Elena lo observó de reojo, sintiendo como su corazón se llenaba de un enojo silencioso. ¿Cómo podía él ser tan insensible? ¿Cómo podía sentarse allí, completamente ajeno al dolor que ella sentía? Luis se acercó a Elena y le susurró. «Mamá habría estado orgullosa de ti. Estás siendo más fuerte de lo que crees». Elena asintió, pero en el fondo sabía que esa fortaleza era frágil.
Cada palabra amable, cada abrazo y cada mirada compasiva de los asistentes eran recordatorios de lo irreemplazable que era su madre. Cuando llegó el momento de despedirse, Elena se acercó al ataúd, acompañada por Luis. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, colocó una rosa blanca sobre el pecho de su madre y susurró: «Gracias por todo, mamá. Prometo honrar tu memoria siempre». Después del funeral, la casa de Rosa parecía un lugar extraño. Elena y Luis se quedaron un rato más, ordenando las cosas personales de su madre. Cada objeto tenía una historia, cada rincón estaba impregnado de recuerdos. ¿Recuerdas cómo mamá solía hacernos chocolate caliente en esta taza?, preguntó Luis, sosteniendo una taza vieja y agrietada. Elena sonrió débilmente. Sí, y siempre decía que el chocolate caliente curaba cualquier mal. Ambos se rieron suavemente, encontrando un pequeño consuelo en los recuerdos compartidos. Cuando Elena regresó a su propio hogar esa noche, esperaba encontrar a Daniel despierto, tal vez con una palabra de consuelo o un gesto de cariño. Pero lo que encontró fue a su esposo profundamente dormido en el sofá, con el televisor encendido. Se quedó mirándolo por unos minutos, sintiendo cómo su amor por él se iba desmoronando. Con el tiempo, Elena comenzó a notar con más claridad las grietas en su matrimonio. Daniel, quien alguna vez había sido atento y cariñoso, se había convertido en alguien egoísta y crítico. Durante los días que siguieron al funeral, apenas hablaban. Él parecía más interesado en su trabajo y en sus asuntos personales que en apoyarla emocionalmente. Una tarde, mientras organizaba las cosas de su madre, encontró una caja con cartas antiguas que Rosa había guardado. En una de ellas, Rosa le había escrito un mensaje que resonó profundamente en su corazón. «Hija, la vida está llena de desafíos, pero nunca olvides tu valor. Mereces amor, respeto y felicidad. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Esas palabras fueron un recordatorio para Elena de todo lo que había estado tolerando en su matrimonio. Recordó cómo Daniel la criticaba constantemente, diciéndole que no era lo suficientemente buena, que no sabía manejar el dinero, o que debía esforzarse más para mantener el hogar en orden. Por primera vez, Elena comenzó a preguntarse si realmente quería pasar el resto de su vida con un hombre que no valoraba ni respetaba quién era ella. Un domingo por la tarde, Luis la visitó. Había notado el cambio en su hermana y sabía que, además del duelo por su madre, Elena estaba lidiando con algo más. «¿Cómo estás, Elena?», preguntó, sentándose a su lado en el sofá. «Sigo adelante, Luis». «Pero», hizo una pausa, mirando al suelo. «¿Pero qué?», insistió él. Elena respiró hondo antes de hablar. «Siento que estoy perdiendo más que a mamá. Daniel, él no ha estado aquí para mí. Es como si no le importara lo que estoy pasando». Luis frunció el ceño. «Mira, Elena, siempre he pensado que te mereces algo mejor. No es mi intención meterme, pero creo que necesitas pensar en lo que realmente quieres para tu vida. Mamá siempre te enseñó a ser fuerte, y creo que es hora de que recuerdes eso». Las palabras de su hermano resonaron en su mente durante días. Elena no podía ignorar más las señales. Aunque el dolor por la pérdida de su madre aún era intenso, comenzó a pensar en su propio futuro y en lo que realmente quería para su vida. Rosa siempre había sido un ejemplo de fortaleza y dignidad, y Elena sabía que no podía deshonrar su memoria permitiendo que alguien la tratara como si no valiera nada. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, hizo una promesa silenciosa a su madre. «Voy a ser fuerte, mamá. Por ti y por mí». Elena no sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a recuperar el control de su vida, comenzando por enfrentar las realidades de su matrimonio con Daniel. Elena aún no se había recuperado del duelo cuando recibió la llamada del abogado Mario Gómez. Aunque sabía que habría trámites pendientes tras la muerte de su madre, jamás imaginó que esa reunión sería algo más que una formalidad. Luis, por su parte, intentaba mantenerse fuerte, apoyando a su hermana en todo lo que pudiera, aunque también sentía un vacío profundo por la ausencia de Rosa. Esa mañana, mientras Elena se preparaba para salir, Daniel la observó desde el sofá. Por primera vez en semanas, mostró un interés poco habitual. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó, fingiendo curiosidad. «Luis y yo tenemos una reunión con el abogado de mamá. Hay documentos que debemos revisar», respondió Elena, sin darle demasiados detalles.
Daniel levantó la ceja, intrigado. ¿Necesitas que te acompañe? Podría ser útil, ya sabes, por si necesitas apoyo. Elena lo miró con sorpresa. Desde el funeral, Daniel había mostrado un desinterés absoluto en todo lo relacionado con Rosa. Su repentino cambio de actitud era sospechoso, pero no quiso discutir. Está bien, si quieres venir, no tengo problema, respondió, aunque en el fondo sabía que sus intenciones no eran desinteresadas. La oficina de Mario Gómez estaba ubicada en un elegante edificio del centro de la ciudad. Era un lugar sobrio, con estanterías repletas de libros y un ambiente que imponía seriedad. Elena, Luis y Daniel tomaron asiento frente al abogado, quien los recibió con una cálida sonrisa. Gracias por venir. Antes que nada, quiero expresar mis condolencias nuevamente. Rosa fue una mujer excepcional, y estoy seguro de que este momento no es fácil para ustedes, dijo Mario, con tono respetuoso. Elena asintió, mientras Luis intentaba disimular su incomodidad ante la presencia de Daniel. Quiero ser directo. Su madre dejó instrucciones muy específicas en su testamento, y es importante que las repasemos juntos. Rosa era una mujer con una visión excepcional. Bueno, creo que lo que les voy a contar los sorprenderá, continuó el abogado, abriendo una carpeta gruesa. Elena y Luis intercambiaron miradas, intrigados. Daniel, por otro lado, se inclinó hacia adelante, como si estuviera esperando escuchar algo que confirmara sus sospechas. Rosa acumuló un patrimonio significativo a lo largo de su vida, reveló Mario, mientras colocaba unos documentos sobre la mesa. Propiedades, inversiones en la bolsa y cuentas bancarias que, en conjunto, suman aproximadamente 92 millones de euros. Elena dejó escapar un jadeo de incredulidad. ¿92 millones? Preguntó, sin poder creerlo. Luis estaba igual de atónito. ¿Cómo es posible? Mamá siempre vivió de forma tan humilde. Mario asintió, entendiendo su sorpresa. Rosa era una mujer discreta. Nunca quiso que el dinero definiera sus relaciones o cómo la veían los demás. Me confió que mantuvo su fortuna en secreto para enseñarles a ustedes la importancia del esfuerzo y la humildad. Mientras Elena y Luis intentaban procesar la información, Daniel no podía ocultar la codicia en sus ojos. Mario continuó leyendo el testamento, explicando cómo Rosa había dividido su herencia. La totalidad de los bienes y el dinero serán divididos equitativamente entre Elena y Luis. Rosa dejó instrucciones detalladas sobre cómo gestionar las propiedades y las inversiones, pero confió plenamente en ustedes para tomar las decisiones que consideren más adecuadas. Elena sintió un nudo en la garganta al escuchar aquello. Su madre no solo les había dejado una fortuna, sino también un legado de confianza y amor. También hay algo más, añadió Mario, sacando un sobre con 3 cartas dentro. Rosa dejó cartas personales para cada uno de ustedes. Mario entregó la primera carta a Elena. Elena, esta es para ti. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre y comenzó a leer en silencio. Las palabras de su madre eran un bálsamo para su corazón herido. Querida Elena, siempre he estado orgullosa de ti. Eres una mujer fuerte, valiente y llena de amor. Sé que la vida no siempre ha sido fácil, pero quiero que recuerdes que mereces ser feliz. Este legado es mi manera de asegurarte un futuro lleno de posibilidades. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Te amo con todo mi corazón. Elena no pudo contener las lágrimas. Sentía la presencia de su madre en cada palabra. Luis recibió su carta a continuación. Aunque no leyó en voz alta, sus ojos se llenaron de emoción al recorrer las líneas escritas por Rosa. Finalmente, María entregó la última carta a Daniel. Rosa también escribió esto para ti, Daniel, dijo, con un tono más serio. Daniel tomó el sobre con cierta incertidumbre. Al abrirlo, se encontró con un mensaje que no esperaba. Daniel, siempre quise creer que serías un buen esposo para mi hija, pero tus acciones han demostrado lo contrario. Me duele ver cómo has tratado a Elena. Y quiero que sepas que este dinero no es tuyo, ni nunca lo será. Respeta a mi hija y compórtate como el hombre que alguna vez prometiste ser, o te arrepentirás. La expresión de Daniel cambió por completo. Su rostro se tornó rojo de ira y vergüenza, pero trató de disimular. De camino a casa, Daniel adoptó una actitud inesperadamente amable, algo que desconcertó a Elena.
Tu madre siempre fue una mujer impresionante, Elena. Lo que hizo por ustedes es admirable. No cualquiera tiene la capacidad de pensar en el futuro de sus hijos como ella lo hizo, comentó, con una sonrisa calculada. Elena, aún procesando las emociones que le provocaba la carta de Rosa, asintió en silencio. De verdad, Rosa era una madre ejemplar. Siempre preocupada por ustedes, siempre buscando lo mejor. Creo que esta herencia es un reflejo de lo mucho que los amaba, continuó Daniel, utilizando un tono cálido que no era habitual en él. Elena lo miró de reojo, tratando de descifrar si sus palabras eran genuinas o si escondían algo más. Sí, mamá siempre pensaba en nosotros. Todo lo que hizo fue por Luis y por mí, respondió, sin querer entrar en detalles sobre cómo pensaba manejar el dinero. Daniel aprovechó el silencio para seguir mostrándose atento. Es increíble lo que logró, considerando lo humilde que era su vida. Deberían sentirse muy orgullosos de ella, no solo por lo que dejó, sino por la forma en que lo hizo. Es algo que no cualquiera puede lograr. Tienes razón, murmuró Elena, aunque no estaba completamente convencida de su repentino cambio de actitud. Esa noche, mientras Daniel se duchaba, Elena se sentó en la cama con la carta de Rosa entre sus manos. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Mereces una vida plena y feliz. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que vales. Por un momento, pensó en las palabras amables de Daniel durante el camino a casa. Podría ser que él estuviera cambiando, o simplemente era una máscara para ganar su confianza. Aunque su instinto le decía que debía ser cautelosa, decidió no sacar conclusiones apresuradas. En su mente, Rosa siempre había sido un ejemplo de fortaleza y sabiduría. Ahora, más que nunca, Elena sentía la necesidad de honrar ese legado, no solo utilizando la herencia de manera responsable, sino también aprendiendo a valorarse a sí misma como su madre siempre quiso que lo hiciera. Luis, por su parte, también reflexionaba sobre las palabras de Rosa. Aunque había vivido con cierto resentimiento hacia su madre por no haber compartido antes su secreto, ahora comprendía que todo lo que hizo fue por amor. La carta lo motivó a enfocarse en sus propios sueños y a apoyar a Elena en todo lo que viniera. Durante los días siguientes, Daniel mantuvo su actitud amable y elogiosa. Incluso empezó a mostrar interés en los planes de Elena y Luis, algo que no había hecho en mucho tiempo. ¿Ya han pensado en qué van a hacer con la herencia?, preguntó una tarde, mientras tomaban café en la sala. No, aún no. Luis y yo queremos tomarnos el tiempo necesario para decidirlo, respondió Elena, sin querer entrar en detalles. Es una buena idea. Tu madre habría querido que usaran ese dinero sabiamente. Estoy seguro de que harán algo maravilloso con él, dijo Daniel, con una sonrisa. Aunque sus palabras eran correctas, algo en su tono seguía despertando dudas en Elena. Decidió no confrontarlo, pero tampoco compartiría más información de la necesaria. Por ahora, su prioridad era proteger el legado de Rosa y asegurarse de que nada ni nadie interfiriera en ello. Durante los días siguientes a la revelación de la herencia, la actitud de Daniel comenzó a transformarse. El hombre que había ignorado los sentimientos de Elena durante años ahora se mostraba atencioso y sonriente, siempre dispuesto a entablar conversaciones llenas de palabras dulces y halagos. Pero para Elena, cada gesto amable de Daniel parecía una actuación cuidadosamente calculada. Una tarde, mientras ambos estaban en la sala, Daniel decidió abordar el tema de manera directa. He estado pensando, Elena, que esta herencia podría ser una gran oportunidad para nosotros como pareja. Podríamos invertir juntos, iniciar algún negocio, algo que nos beneficie a ambos. Después de todo, somos un matrimonio, y lo que es tuyo también es mío. Elena levantó la mirada lentamente, sorprendida por la descarada insinuación. ¿Perdón?, preguntó, tratando de mantener la calma. Es lógico, ¿no? Somos una familia. No tendría sentido dividirnos cuando tenemos la oportunidad de construir algo juntos. Estoy aquí para ayudarte a manejar todo esto de la mejor manera. Elena se quedó en silencio por un momento. Sus pensamientos corrían a 1000 por hora. Sabía que Daniel no estaba hablando desde el amor ni desde un deseo sincero de ayudarla. Este era el mismo hombre que se negó a ayudar a su madre la noche que más lo necesitaba, el mismo que la había menospreciado y criticado durante años. Finalmente, rompió el silencio. ¿De verdad piensas que puedes manipularme de esa forma?,
dijo con una voz cargada de rabia contenida. Daniel, desconcertado por el tono de Elena, trató de justificarse. No te estoy manipulando, Elena. Solo quiero lo mejor para nosotros. Es natural que trabajemos juntos en esto. ¿Quién eres tú?, lo interrumpió Elena, levantándose del sillón. Su voz era firme, pero llena de una furia que había estado acumulándose durante años. Daniel retrocedió un poco, sorprendido por la intensidad de su esposa. ¿Quién te crees que eres para querer manipularme de esa forma?, continuó Elena, alzando la voz. Su pecho subía y bajaba con cada palabra, dejando salir todo el enojo que había guardado en silencio durante tanto tiempo. Mi madre está muerta por tu culpa, Daniel. Por tu maldita culpa. ¿Qué estás diciendo?, intentó defenderse, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. Sí, por tu culpa, gritó Elena, dando un paso hacia él. Esa noche, esa maldita noche, no quisiste llevarme a ayudarla. La llamaste vieja mentirosa, te negaste a mover un dedo, y ahora pretendes venir a pedirme que te dé parte de lo que ella dejó para mí. Tienes un descaro que no tiene límites. Daniel trató de calmarla. Estás exagerando, Elena. Yo no tengo la culpa de lo que pasó. Lárgate. Lo interrumpió de nuevo, señalando hacia la puerta. No quiero seguir contigo. Lárgate de mi vida para siempre. Daniel trató de hablar, pero Elena no le dio oportunidad. No voy a seguir con alguien que nunca estuvo a mi lado cuando lo necesitaba. Has sido egoísta, indiferente y cruel. Este matrimonio terminó desde hace mucho, pero yo me negaba a verlo. Ahora lo sé, y no voy a permitir que sigas aprovechándote de mí. Elena, espera. No hay nada que esperar, respondió, cada palabra resonando con la fuerza de su decisión. Te quedarás solo, Daniel. Porque eso es lo que mereces. Ahora sal de mi casa y no vuelvas nunca más. Daniel, viendo que no había nada más que pudiera decir, tomó sus cosas lentamente. Su intento de manipulación había fracasado, y ahora enfrentaba la realidad de su soledad. Cuando cerró la puerta detrás de él, Elena sintió una mezcla de emociones: tristeza, enojo, pero también una sensación de liberación. Había tomado la decisión que tanto temía, pero sabía que era lo correcto. Se sentó en el sillón, con las lágrimas corriendo por su rostro, y recordó las palabras de su madre en la carta. Mereces una vida plena y feliz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto para honrar esas palabras. Esa noche, Elena llamó a su hermano Luis y le contó lo sucedido. Él, aunque preocupado por el bienestar de su hermana, la felicitó por su valentía. Hiciste lo correcto, Elena. Daniel nunca te mereció, y estoy seguro de que mamá estaría orgullosa de ti por haber tomado esta decisión. Elena asintió, sintiendo que había dado un paso importante hacia una vida nueva. Aunque el camino sería difícil, estaba decidida a construir un futuro basado en el amor propio y en los valores que su madre le había enseñado. El capítulo de Daniel en su vida había terminado, y con ello, una nueva etapa estaba por comenzar. La mañana después de la partida de Daniel, Elena despertó sintiendo una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Había enfrentado el momento más difícil de su vida: romper con un matrimonio que durante años había sido una carga emocional. Ahora, con la herencia de su madre como una oportunidad para empezar de nuevo, estaba decidida a reconstruir su vida. Luis, su hermano, se convirtió en su principal apoyo. Durante los días siguientes, pasaron horas hablando sobre sus planes para el futuro. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer, Elena?, preguntó Luis mientras compartían un café en la cocina. Elena reflexionó por un momento antes de responder. Quiero un lugar donde pueda sentirme segura, donde pueda recordar a mamá sin tristeza, sino con gratitud. Quiero empezar algo que sea mío, algo que me dé propósito. Luis sonrió. Entonces hagámoslo. Empecemos a buscar esa casa que te dé paz y empecemos a planear tus sueños. Con el apoyo de Luis, Elena comenzó a buscar una casa que pudiera convertirse en su refugio. Después de semanas de visitas y decisiones, encontró un hogar perfecto. Una casa acogedora en un barrio tranquilo, rodeada de árboles y con un pequeño jardín. Cuando firmó los papeles de la compra, sintió una sensación de logro que no había experimentado en años. Esa casa no era solo un lugar para vivir, era un símbolo de su libertad y una promesa de un futuro mejor.
Luis la ayudó con la mudanza, y juntos llenaron el espacio con los recuerdos más preciados de Rosa. Fotos familiares, algunos muebles antiguos y los libros que su madre adoraba. Cada rincón de la casa parecía impregnarse del espíritu de Rosa, y Elena encontraba consuelo en ello. Después de estabilizarse en su nuevo hogar, Elena decidió que era hora de retomar un sueño que había guardado durante años. Abrir un pequeño café con repostería, inspirado en las recetas de su madre. Con parte de la herencia, alquiló un local en el centro del barrio. Durante semanas se dedicó a remodelarlo con dedicación, eligiendo cuidadosamente cada detalle, desde las mesas y sillas hasta los colores cálidos que adornarían las paredes. Decidió llamar al Café Rosa en Flor, en honor a su madre. El menú incluiría las tartas y galletas que Rosa solía preparar cuando Elena y Luis eran niños. Para Elena, este negocio no solo era una forma de mantenerse ocupada, sino también una manera de honrar la memoria de su madre y compartir su amor por la cocina con la comunidad. Cuando el café finalmente abrió sus puertas, el éxito fue casi inmediato. Vecinos y amigos acudían no solo por los deliciosos postres, sino también por el ambiente acogedor y la historia que había detrás del lugar. Elena se sintió realizada al ver cómo su sueño tomaba forma y cómo el legado de su madre seguía vivo en cada detalle del café. A pesar de su nueva vida, Elena nunca dejó de visitar la tumba de Rosa. Cada mes, llevaba flores frescas y pasaba un rato hablando en silencio con su madre, agradeciéndole por el amor y las lecciones que le había dejado. «Gracias, mamá», decía mientras colocaba las flores sobre la lápida. «Gracias por enseñarme a ser fuerte, incluso cuando no sabía que podía serlo». Estas visitas se convirtieron en una especie de ritual que le daba fuerzas para seguir adelante. Con cada viaje al cementerio, Elena sentía que estaba cerrando las heridas de su pasado y abriendo puertas hacia un futuro lleno de esperanza. Mientras Elena reconstruía su vida, Daniel enfrentaba un vacío que no sabía cómo llenar. Después de abandonar la casa de Elena, se mudó a un pequeño departamento, donde la soledad lo golpeó con fuerza. Por primera vez, comenzó a reflexionar sobre sus errores. Recordó las veces que ignoró las necesidades de Elena, las palabras crueles que le dijo y, sobre todo, la noche en que decidió no ayudar a Rosa. Esa decisión lo perseguía como un fantasma, llenándolo de remordimiento. «Perdí a una mujer increíble», se dijo a sí mismo en un momento de lucidez. «Y todo por mi egoísmo». Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Daniel entendió que era demasiado tarde para redimirse. En su nuevo hogar y con su negocio en marcha, Elena finalmente comenzó a sentir una paz que había creído inalcanzable. Cada día era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al dejar atrás una relación que solo la había lastimado. Luis seguía siendo su mayor apoyo, y juntos compartían momentos que reforzaban el vínculo fraternal que Rosa siempre había alentado. «Mamá estaría orgullosa de ti, Elena», dijo Luis durante una de sus visitas al café. «Has demostrado que puedes salir adelante, incluso en las circunstancias más difíciles». Elena sonrió, sintiendo que las palabras de su hermano eran el mayor cumplido que podía recibir. Con el tiempo, Rosa en Flor se convirtió en más que un negocio. Era un lugar donde Elena compartía su historia con los clientes que buscaban algo más que un café. Inspiró a muchas personas a perseguir sus sueños, independientemente de los obstáculos. Elena sabía que su camino no había sido fácil, pero también sabía que todo lo que había logrado era gracias a las enseñanzas y el amor de su madre. Cada día, trabajaba para honrar ese legado, construyendo una vida llena de amor, resiliencia y propósito. En su corazón, Rosa seguía siendo su mayor guía, y Elena estaba decidida a seguir adelante con la misma fortaleza y dignidad que su madre le había enseñado. El sol de una nueva mañana se filtraba por las ventanas del Café Rosa en Flor. Elena estaba en la cocina, terminando de decorar una de las tartas más populares del menú, mientras escuchaba el murmullo de los clientes que conversaban en las mesas. Era un día común, pero para ella cada día desde su separación de Daniel se había convertido en una oportunidad para agradecer y reflexionar sobre su vida. Aquel pequeño café representaba no solo un negocio exitoso, sino también un testimonio de su fortaleza, su independencia y el amor que había heredado de su madre, Rosa. Elena se recordó cómo había llegado a ese punto. Todo comenzó con una llamada desesperada, una noche en la que su vida cambió para siempre.
La pérdida de su madre había sido un golpe devastador, pero también el catalizador de un cambio necesario. Recordó cómo su matrimonio con Daniel había sido una cadena invisible que la mantenía atrapada en la autonegación y en un constante intento de complacer a alguien que nunca la valoró realmente. Durante las semanas posteriores a la ruptura, mientras se enfrentaba al duelo por su madre y reconstruía su vida, entendió que el dolor, aunque desgarrador, puede ser una fuente de sabiduría. Rosa siempre le había enseñado que las adversidades eran lecciones disfrazadas, y ahora esas palabras cobraban más sentido que nunca. Su madre no solo le había dejado una herencia material, sino también una herencia emocional. La capacidad de resistir, de adaptarse y de encontrar la belleza en medio de las tormentas. Elena visitaba el cementerio cada mes, llevando flores frescas a la tumba de Rosa. Pero esas visitas no eran solo un tributo, eran momentos de introspección. Allí, frente a la lápida de su madre, reflexionaba sobre todo lo que había cambiado en su vida desde aquella trágica noche. «Mamá, sé que esto no es lo que imaginaste para mí», dijo un día, mientras arreglaba las flores. «Pero gracias a tu fortaleza y tus enseñanzas, he encontrado mi camino». Esos momentos le recordaban que Rosa seguía siendo una guía en su vida, incluso en ausencia. Cada decisión que tomaba, cada paso que daba, estaba impregnado de los valores que su madre le había inculcado. La humildad, la empatía y el amor propio. El café no solo transformó la vida de Elena, sino también la de quienes la rodeaban. Luis, su hermano, se convirtió en un pilar fundamental en su vida, y juntos fortalecieron el vínculo que Rosa siempre había alentado. «Mamá estaría orgullosa de ti, Elena», dijo Luis un día mientras compartían una taza de café en una de las mesas del local. «No solo por lo que has construido, sino por cómo lo has hecho, con dignidad, amor y respeto por lo que ella representaba». Esas palabras resonaron profundamente en Elena. Todo lo que había logrado no era solo un homenaje a su madre, sino también una muestra de su propia transformación. Había pasado de ser una mujer que vivía a la sombra de un matrimonio tóxico a convertirse en una figura inspiradora para su comunidad. Mientras Elena seguía avanzando en su nueva vida, Daniel se enfrentaba a su propio infierno personal. La soledad y el arrepentimiento se habían convertido en sus compañeros constantes. Vivía en un pequeño apartamento, lejos del hogar que alguna vez compartió con Elena, y pasaba sus días reflexionando sobre las decisiones que lo llevaron a perderlo todo. Un día, decidió visitar el café. No esperaba que Elena lo perdonara ni que lo aceptara de vuelta en su vida, pero sentía que necesitaba disculparse. Cuando llegó, se encontró con un lugar lleno de vida, amor y propósito, todo lo contrario a lo que él representaba. «Elena, solo quiero decirte, lo siento. Sé que las palabras no pueden reparar el daño que hice, pero quiero que sepas que estoy arrepentido», dijo con voz temblorosa. Elena lo escuchó con atención, pero mantuvo la compostura. «Daniel, aprecio que hayas venido, pero ya no necesito tus disculpas. He aprendido a perdonarte en mi corazón, no por ti, sino por mí. Espero que encuentres la manera de sanar y de ser una mejor persona. Pero mi vida sigue adelante, sin ti». Esa noche, después de cerrar el café, Elena se sentó en una de las mesas con una taza de té y un cuaderno en el que solía escribir sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, reflexionó sobre todo lo que había aprendido en los últimos meses. La vida, pensó, es una serie de pruebas y elecciones. A veces, esas pruebas son tan dolorosas que parecen insuperables, pero también son las que nos muestran nuestra verdadera fortaleza. Rosa había sido una mujer fuerte y resiliente, y Elena había heredado esa misma capacidad para enfrentar la adversidad y convertirla en una oportunidad de crecimiento. La historia de Elena es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Su viaje no fue fácil, pero le enseñó lecciones invaluables. La importancia de valorarse a sí misma, de rodearse de personas que la apoyen y de nunca permitir que las circunstancias definan su destino. Elena no solo superó el dolor de la pérdida y la traición, sino que también demostró que la verdadera fortaleza radica en encontrar gratitud y propósito, incluso en medio de las dificultades. Su historia es un homenaje al amor propio, a la resiliencia y a la capacidad de renacer, recordándonos que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una oportunidad para construir una vida llena de amor, paz y autenticidad.
Con una sonrisa en el rostro y la certeza de que estaba en el camino correcto, Elena apagó las luces del café y se dirigió a casa, sabiendo que Rosa estaría orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.